Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación a este seminario, a poder participar con una intervención. A mí lo que me han pedido es hablar sobre los apellidos de la comunicación alternativa. Entonces el sentido de esta exposición es un poco como indagar en esto, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación alternativa, cuando hablamos de este concepto y otros como comunicación comunitaria, medios libres, comunicación para el cambio social o el concepto de tercer sector de la comunicación. Y bueno, ante eso, primero como que hay que entender que la comunicación alternativa es una historia que excede a los medios de comunicación de masas, que es una historia más amplia en términos temporales y en términos también de formas de expresión. Hay autores que, digamos, van posicionando la comunicación alternativa dentro de las formas de sociabilidad y resistencia de la cultura popular, ¿sí? Eh, pero bueno, cuando nosotros hacemos la reflexión más teórica sobre la comunicación alternativa, es importante tener como dos ejes de análisis, un eje geográfico y un eje temporal, porque efectivamente cuando uno ve las tradiciones de reflexión y las tradiciones de experiencia en Europa, en América Latina y en América del Norte o en el mundo anglosajón también en general, hay diferencias en los conceptos y hay diferencias en las experiencias. ¿Mm? Y eso también explica de algún modo por qué ciertos conceptos se usan más en algunos lugares, por qué algunos conceptos se usan más en otros. Y por ejemplo, en el contexto latinoamericano, los conceptos que más se usan son conceptos como comunicación popular, comunicación comunitaria, comunicación alternativa y para el desarrollo democrático, y cómo desde ahí deriva a comunicación para el cambio social. En el caso de la tradición europea es más, digamos, es el punto de partida de la comunicación alternativa son los medios libres, ¿ya? Y en el contexto anglosajón, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, el concepto que podríamos decir que aglutina de algún modo las experiencias es el concepto de eh, mediactivismo. Y esto a su vez se relaciona con distintas experiencias sociales, ¿ya? Porque en el caso de los medios alternativos en Europa, la realidad es que son medios que surgen de algún modo como una rebeldía ante los medios públicos, ¿sí? Esa es la historia original de los medios, de las experiencias, de las primeras experiencias de intervención en el espectro radioeléctrico, ¿sí? Sobre todo la radio, bueno, la radio y la televisión, son precisamente una manera de criticar la, digamos, las deficiencias de algún modo de la televisión pública en representar eh, la diversidad social y también de dar cuenta de la subjetividad política de, sobre todo de los jóvenes, ¿sí? Estamos hablando de cómo, digamos, la crisis que significa mayo del 68 va a tener un correlato también a nivel de los medios de comunicación, y de ese correlato surgen los medios libres, ¿sí? En el contexto latinoamericano, la realidad es muy diferente, ¿ya? Porque los medios públicos no tienen la densidad ni el grosor que tienen en Europa, y por lo tanto van a tener otros referentes de crítica, ¿sí? Es decir, aquí las problemáticas más bien tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con los gobiernos autoritarios, tienen que ver con ciertas formas de alianza social entre sectores religiosos progresistas y fuerzas de izquierda, ¿ya? Entonces vamos viendo distintas cuestiones. En el caso de Estados Unidos es por el contrario una sociedad muy donde el Estado está ausente, donde el mercado está muy presente, pero al mismo tiempo la sociedad civil está muy presente, ¿sí? Entonces la sociedad civil organizada es la que de algún modo es el punto de partida de las primeras experiencias de comunicación en radio y televisión
sobre todo en televisión alternativa con los canales de acceso público, ¿ya? Entonces vamos viendo distintas tradiciones y cómo esas distintas tradiciones nos llevan a distintas referentes, a distintas fortalezas en la conceptualización, también debilidades en los conceptos y también, digamos, por lo mismo como las debilidades que dan pie a críticas sobre el contenido de los conceptos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de comunicación popular, por ejemplo, ¿de qué hablamos? ¿De qué se entiende por comunicación popular? Y ahí, por ejemplo, autores como Mario Kaplun dicen, bueno, la comunicación popular es la comunicación en la que el pueblo es el protagonista, ¿ya? Y es relevante, por ejemplo, el tema del acceso, abrir la emisión a más sujetos, y cómo la comunicación está asociada a un proceso de transformación social y también de liberación, ¿ya? En el caso de la comunicación comunitaria, bueno, el tema de la participación es importante, de la participación de la comunidad de referencia es un elemento importante en la definición. En el caso de toda la conceptualización asociada digamos, a la vertiente participativa de la comunicación para el desarrollo, que sería la comunicación para el desarrollo democrático o la comunicación para el cambio social, se produce una vinculación entre comunicación y desarrollo en la conceptualización, a partir de la cual la comunicación es vista como un espacio de expresión en este proceso de participación en el desarrollo, una comunicación que ha de ser horizontal y que debe abolir la distinción entre emisor y receptor, ¿sí? Bueno, el concepto de medios libres, ¿a qué elementos remite? Remite a conceptos como horizontalidad, bidireccionalidad, pluralidad, autogestión, ¿ya? Subjetividad, ¿ya? Porque tiene también en eso, los medios libres tienen como harto de un componente autoexpresivo importante, ¿ya? O lo tuvieron en su origen, y de algún modo algunos de los proyectos que aún existen todavía lo mantienen de una manera muy importante, ¿ya? Otro concepto que surge en Europa, y de hecho surge en el contexto catalán, ¿sí? Es el concepto de medios de proximidad o comunicación de proximidad, que de algún modo es un concepto que anula las diferencias entre comunicación local y comunicación alternativa de carácter local, ¿sí? Digamos que le da un carácter estrictamente local a la comunicación alternativa, cosa que no es necesariamente así, ¿sí? Digamos que en la década de los 90 se producen algunas inflexiones que también hacen emerger nuevos conceptos y también nuevas reflexiones en torno a la comunicación alternativa. Todo lo que significó el movimiento alterglobalización, que se inaugura con Seattle, la guerrilla de la comunicación de los zapatistas, nos van a mostrar como otras maneras de entender la comunicación alternativa, Internet como otro referente relevante, importante de la comunicación alternativa, ¿ya? Y eso nos abre el paso a nuevos conceptos alrededor de la comunicación alternativa, como medios alternativos radicales, como medios ciudadanos, como medios autónomos, medios tácticos, medioactivismo, ¿ya? Entonces, vamos viendo, digamos que cada uno de estos conceptos va teniendo una definición, y algunos autores que los desarrollan, los trabajan, los usan. ¿Qué es lo que nos queda como elementos comunes alrededor de todos estos conceptos, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, es importante la dimensión participativa o inclusiva de la comunicación alternativa. Es decir, detrás de eso hay toda una reflexión sobre la importancia de cambiar las jerarquías en el acceso a poder convertirse en emisor. Es decir, que la emisión, convertirse en un generador de comunicación, no pasa por un rol profesional, sino que por creer que uno tiene algo que decir, ¿sí? Estas experiencias siempre manifiestan formas de resistencia o de crítica activa ante el orden establecido, ¿ya? Y en ese sentido, siempre hay un componente contrahegemónico en la comunicación alternativa, ¿ya?
Y al mismo tiempo creo que es importante volver a insistir sobre el tema de lo no profesional, porque a veces se usa el concepto de comunicación alternativa para hablar de medios independientes y a mí me parece que no es bueno hacer esa mezcla, porque los medios independientes son medios profesionalizados, muchas veces de mucha mejor calidad que los medios convencionales, pero no son comunicación alternativa desde la perspectiva de la teoría de la comunicación alternativa, ¿sí? Y bueno, dentro de esta conceptualización, de pronto hemos empezado a hablar de tercer sector de la comunicación, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué de repente empezamos a llamar tercer sector de la comunicación a experiencias de comunicación alternativa? Entonces ahí es bueno hacer como una genealogía del concepto de tercer sector. El origen de este concepto está asociado a unos estudios que hizo la Johns Hopkins University sobre el sector sin fines de lucro, ¿sí? Desde la perspectiva de las ciencias políticas, ver cuál era el aporte del sector sin fines de lucro a la democracia. A partir de ahí, digamos que en las traducciones a otros idiomas, se comenzó a equiparar esa reflexión al concepto de tercer sector, ¿ya? Es decir, el concepto de tercer sector originalmente hace referencia a organizaciones que tienen una estructura y una institucionalidad que pertenecen al sector privado, es decir, están separadas del Estado, que no persiguen fines de lucro, que son autónomas y que tienen una importante participación del voluntariado, ¿sí? Pero también es importante no perder de vista que este es un concepto, digamos, de dónde surge, por qué surge, en el momento en que surge, ¿sí? Esto es el año 1999, estamos hablando de un momento donde el estado de bienestar se está contrayendo, ¿sí? Entonces, en el fondo se ve este tercer sector o este sector no lucrativo como un sector que puede, digamos, ejercer un rol subsidiario asistencialista, ¿sí? Respecto de las labores del Estado y que el Estado ya no puede cumplir, ¿ya? Entonces hay que ver como esa dimensión estratégica en el uso del concepto o en el origen del concepto, ¿ya? En el contexto del Estado español, el concepto de tercer sector de la comunicación lo utilizaron en su momento algunas investigadoras catalanas como Carme Mayugo y Ana Clua, ¿sí? Para referirse a medios que no eran ni estatales ni privados, sin fines de lucro, que presentaban y representaban a la sociedad civil organizada, pero de todas maneras admitían que era un concepto en construcción, dentro de un contexto en el que en el debate europeo se habla actualmente de medios comunitarios, ¿ya? Y de hecho, si nosotros revisamos distintas definiciones legales y declaraciones internacionales, por ejemplo, en el caso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, el concepto que se usa para hablar de este gran mundo que es la comunicación alternativa son medios de comunicación comunitarios, ¿ya? Lo mismo en el caso de los documentos de AMARC sobre buenas prácticas, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo habla, en los documentos en español habla de tercer sector y en los documentos en inglés habla de medios comunitarios, ¿sí? Entonces, ojo con esas cuestiones a ver qué implicancias tienen. Y en el contexto del Estado español, la ley catalana, por ejemplo, del 2006 hablaba de servicios de comunicación comunitaria, la ley audiovisual española habla de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahí el tema no lucrativo está permanentemente presente como parte de la definición legal, digamos, más dura. Bueno, ante usar o no usar el concepto de tercer sector versus otros conceptos, yo creo que es un concepto que es, ¿cómo podríamos decir? Instrumental, ¿sí? Es un concepto instrumental porque sirve para dialogar con la institucionalidad, con un lenguaje más neutro, ¿sí? Y en ese sentido puede ser más abarcativo, puede ser más ilustrador, pero siempre es importante mantener de algún modo hacia adentro del movimiento de los medios de comunicación alternativa o de la comunicación alternativa en general, es no perder de vista el componente básico que es, por una parte, la dimensión participativa
Y por otro lado, la dimensión, digamos, de resistencia o de contrahegemonía de los proyectos, ¿sí? O sea, si no hay este componente y si no hay esta abolición de la separación emisión-transceptor, entonces no hay comunicación alternativa, ¿sí? Aunque nos llamemos tercer sector o lo que sea. Eso era lo que les quería comentar para que ustedes, no sé, ahí debaten, dialoguen en su seminario. Gracias y chao.